Buenas, profesora Carmen Ontiveros. Mi nombre es Silvia Josefín Sade Martínez, espero se encuentre bien. Y en esta ocasión le vengo a dar mi aporte sobre la historia clínica, qué es la historia clínica, para su materia de psicopatología. Para iniciar, sería bueno dar un concepto base de lo que se considera la historia clínica. Y es que la historia clínica se conoce como aquella recopilación de información que es realizada por un especialista de la salud, ya sea mental, ya sea física. En esta historia clínica, o esta historia clínica tiene como finalidad principal conocer más a fondo lo que sería el estado actual de una persona. ¿Ok? Con esto también se dice que el especialista encargado de hacer esta historia clínica tiene la potestad de realizar exámenes, interrogatorio o demás cosas para enriquecer esta historia, ya sea en instituto y laboratorio, en los cuales hablaremos más adelante en unos puntos específicos que se tocará. Pero gracias a todo esto que hace el especialista, es posible agrupar todo de mejor manera y así ayudar entonces a que el especialista pueda atender de mejor manera correctamente a la persona que viene pidiéndole ayuda. Entonces, con esto se puede considerar como un resumen de lo que es historia clínica a un historial que está plasmado, o sea, un historial donde está plasmado totalmente lo que sería el estado de salud de una persona o paciente. Como ya se dijo anteriormente, la historia clínica sirve como forma de recolectar datos. Con esto, usted tiene que hablar de la importancia médico-legal que tiene la historia clínica. ¿Ok? O lo mismo, la historia clínica tiene como finalidad recoger datos de las personas, los pacientes, de su estado de salud actual y también los pasados. Esto teniendo como objetivo el facilitar la atención médica. Es considerado que la historia clínica es un derecho que tiene la persona, está viniendo del derecho que tenemos los seres humanos de tener una atención médica como es debida, adecuada, eficiente. No solamente esto, sino que la historia clínica también tiene como finalidad o importancia el control y la gestión de lo que sería el sistema médico o el sistema de salud, ya que con esto se puede observar de mejor forma de mejor forma el ámbito de la salud, ya sea médico, físico o psicológico o mental. Ahora, quiero hacer una diferencia entre historia clínica infantil y una historia clínica normal a un adulto. La principal diferencia que se encuentra al hablar de historias clínica infantil o historia clínica normal está las edades que comprende estas historias clínicas. En historia infantil, los pacientes son menores de edad, por lo cual sus edades van desde 5 años hasta los 17. Mientras que en historia clínica normal, la edad comprendida de los pacientes van después de los 18 años, o sea, cuando ya son mayores de edad. Otra diferencia es el motivo de consulta, ya que mayormente en historia infantil, en historia clínica infantil, los niños que van a consulta o mantienen un registro son niños que son enviados por la escuela en donde están, o por algún tipo de pensamiento anormal según los padres.
Mientras que en historia clínica normal la persona ya va a lo que sería consulta o va a esa revisión por pensamiento propio o por un querer propio de saber qué pueda tener. Las partes en las que se divide la historia clínica. La historia clínica se divide en identificación y datos de la persona o del paciente, motivo de consulta, enfermedad actual y antecedentes. Principalmente estas son las 4 que se tienen más presentes al momento de hacer una historia clínica. La identificación del paciente es importante porque en estas vamos a poder recolectar información suficiente para saber quién es la persona que estamos atendiendo, quién es la persona que está frente de nosotros, a quién es la persona que le vamos a hacer la consulta. Van datos como la edad, fecha de nacimiento, género, sexualidad, nombres, apellidos, si tiene hijos, si está casado, profesión, entre otras. Luego se tiene el motivo de consulta, que es la razón por la que la persona va a consulta. Es aquel motivo especial por la que la persona se decidió ir al especialista, por lo que se tiende a pensar qué es lo que siente la persona en ese momento. Por otro lado, tenemos la enfermedad actual, que aquí es cuando la persona llega a especificar lo que estaría presentando actualmente. Esto lo viene a presentar durante la consulta, durante la charla con la persona, con el especialista. Y por otro lado, son los antecedentes, que vienen a especificar lo que serían los antecedentes, ya sean familiares o personales de la persona, si tenía algún problema legal, que si tenía algún tipo de familiar con algún trastorno. Aquí se especifica todo antecedente importante para la historia clínica. También es importante hablar de la historia personal de la persona. Esto incluye la etapa de embarazo, ya durante el pre, el peri y el postnatal, que es importante tener un seguimiento o un conocimiento de cómo fue la etapa del embarazo de la persona, ya que es importante conocer si no hubo complicaciones durante el embarazo, complicaciones durante el nacimiento, si no hubo ningún tipo de alteración física durante los 9 meses de embarazo de la madre. Por otro lado, también se tiene en consideración lo que sería la infancia, lo que sería la adolescencia y la escolaridad, ya que en este momento es en estas preguntas o en estos puntos donde el especialista se centra en lo que era o es su núcleo social, cómo es que se fue desarrollando el núcleo social de la persona, cómo fue su infancia, si tuvo algún problema con los padres, si tuvo algún problema con la madre, si tuvo algún problema con algún familiar o persona cercana a la familia. La adolescencia, si transcurrió su adolescencia normal, como sería, entre comillas, normal, que eso depende mucho en lo que sería la cultura de la persona y lo que la cultura considere como normal en una adolescencia. Pero es importante también preguntar sobre la escolaridad, cómo le fue en el colegio, notas que sacaba, el promedio que mantenía, cosas esenciales para saber cómo fue el ámbito social y personal de la persona durante la etapa de crecimiento. Por otro lado, se tiene lo que sería la relación con las figuras de autoridad. Aquí se toma en cuenta si la persona fue durante su juventud o si sigue siendo en la actualidad, ya sea falta de respetos, o si le gustaba llevar la contraria a las personas que tenían la autoridad, o si por otro lado, o si no, era sumiso, que si es sumiso, que si hace caso omiso a lo que se le
dice o se le manda hacer. Aquí donde uno va a ver cómo es que la persona se manejaba con las personas que representaban autoridad o un mayor liderazgo antes que él. También es importante saber la historia sexual de la persona, cómo se desarrolló, cómo fue su experiencia sexual, que si ha tenido una experiencia sexual, cómo descubrió su orientación sexual. Es importante conocerlo porque aunque no se crea un tabú, aunque la sexualidad es un tabú en muchas culturas, es muy importante para el desarrollo personal de una persona, ya que durante esto es que se conoce más a fondo quiénes podemos o quiénes somos en realidad, qué nos gusta, qué no. También esto en caso de un adulto o alguna persona que esté trabajando o haya pasado por la etapa laboral, se tiende a preguntar la historia laboral que tuvo, cómo se llevó con sus compañeros, que si tuvo buena relación con su jefe, que si desempeñó su trabajo correctamente, si no tuvo ningún inconveniente con las personas a las que tenía que atender o con las personas que tenía que hablar. Son datos de suma importancia cuando hablamos de hablar de la historia personal de la persona, ya que esto nos da como un punto de vista más amplio de quién fue y quién es la persona actualmente, poder conocer cómo eran sus actitudes y cómo fue que lo ha ido moldeando durante el crecimiento. Esto también se tiene que hablar de los antecedentes psiquiátricos familiares, que son importantes ya que nos hace una historia sobre si lo que la persona está viviendo o está sintiendo actualmente es algo común en su familia por algún familiar que ya la haya sufrido. En el caso de la esquizofrenia, se sabe que muchas veces puede ser una enfermedad hereditaria. El Alzheimer también es considerada una enfermedad hereditaria, que sí, aunque quienes los heredan no serían la primera línea de sangre, sería la segunda. Pero es importante saber esto para poder tener un mejor diagnóstico futuro de lo que podría padecer o está padeciendo la persona. Junto a esto, vienen los antecedentes psiquiátricos personales, que van muy en la mano con los familiares, ya que si la persona desde pequeña tuvo algún tipo de medicación psiquiátrica, si en algún momento fue llevada a algún especialista por problemas psiquiátricos como tal, algún tipo de trastorno que no se pudo manejar de forma correcta o que se desarrolló de forma temprana en la persona, es importante saberlo al momento de hacer la historia clínica, porque este nos va a permitir conocer lo que sería el estado mental de la persona y el estado mental de la familia. Sí, claramente, si una familia no tiene ningún antecedente psiquiátrico, es muy probable que la persona que esté en revisión tampoco lo sufra, ya que no tiene el motivo genético para sufrirlo, pero no se puede descartar el motivo social o de ambiente para que la persona pueda adquirir algún tipo de trastorno mental. Entonces, es algo que hay que tener muy en cuenta para poder conocer el pasado de la persona que estamos atendiendo. Esto va muy de la mano con lo que sería la historia familiar, que la historia familiar es la que logra conocer más a fondo lo que sería la organización familiar de la persona o del paciente que se está atendiendo. Aquí se va a conocer lo que sería el funcionamiento interno de la familia, como la relación con los familiares o entre los familiares y cómo están acomodados los integrantes de la familia. Para este punto es importante hablar del familiograma, que es utilizado muchas veces en lo que serían las consultas
o en en la psicología, para poder hacer un margen completo de la historia familiar de una persona. Esta es una información recolectada de tres generaciones, o sea, de tres generaciones pasadas a la persona, para tener un amplio conocimiento de la familia y el entorno familiar en que está. Interesante, o sea, es muy interesante ver cómo está organizado este familiograma, siendo que a los familiares, dependiendo de su sexo, son identificados con círculos o cuadrados, siendo cuadrados los hombres y los círculos las mujeres. También son conectados cuando están en una relación amorosa, cuando están casados, cuando están divorciados. También de ellos sale otro conector, que serían los hijos que tienen, que de igual manera son identificados con un cuadro o un círculo, dependiendo de lo que sea, el sexo que sea. Lo importante aquí es que también se recolecta información sobre los divorcios, si son noviazgos, que si son separaciones. La sexualidad de los familiares también es importante aquí, y los matrimonios que tuvo el familiar, que para poder armar lo que sería el ámbito familiar completo de una persona y poder sacar información de ello, saber que si una persona tiene algún trastorno, ya sea de ansiedad, se pueda deber a que en su entorno familiar se vivió tales cosas, por el familiograma que te lo va diciendo o te lo va explicando mediante su correcto uso. Otra cosa al tener en cuenta al momento de realizar una historia clínica es realizar el examen mental, o mejor dicho, la realización del examen mental. ¿Pero qué es este? Se sabe que el examen mental es aquella primera vista que tiene el profesional ante una persona, el especialista hacia el paciente. Esta consiste en lo que sería la observación y exploración de lo que serían los signos y síntomas de forma ordenada y sistemática de la persona. Se sabe que esta se presenta de forma fija en algún momento determinado del paciente. Aquí se evalúan diferentes lo que serían funciones mentales, ¿ok? Donde se destaca lo que sería la conciencia, la apariencia, el pensamiento, la afectividad, la actividad psicomotriz, la introspección, la memoria, el juicio, la orientación, la atención, la inteligencia y por último la capacidad de senso-percepción que tiene la persona. Estos son importantes porque nos van a dar información de primera vista de quién o cómo funciona la persona, que claramente se van a estar va a estar cambiando constantemente a medida que le estamos haciendo el examen a la persona. Un ejemplo es la importancia que tiene la apariencia en el examen mental, ya que en esto podemos observar lo que sería el aspecto general de la persona, las expresiones, la postura y cómo es su conducta social. Otro es el pensamiento, que se evalúa por la velocidad, la cantidad que presenta, la continuidad y que tenga la continuidad de aprendizaje también. Otro que también llega a ser importante sería la memoria, que se evalúa de manera inmediata, mediana y tardía. Que esto es algo que el especialista va a estar realizando a lo largo de las sesiones, a lo largo de hasta la primera vez que se presenta. Esta va a ser como la primera parada que va a hacer el especialista para poder tener un mejor margen de cómo es la persona y cómo son sus capacidades, sus funciones mentales.
Con esto, también es importante saber sobre las interconsultas en lo que serían los diferentes ámbitos de la salud. Estos son importantes porque nos permiten saber más sobre la historia de la persona. Esto nos permite saber que si la persona tuvo algún accidente, si sufrió de algún tipo de enfermedad que pudo afectar entonces a sus capacidades o sus funciones mentales principales, que si tuvo algún accidente y su cabeza salió afectada. Eso nos podría dar información sobre el por qué la persona actualmente puede quedar con algún tipo de efecto secundario de ese accidente. Otro podría ser el ejemplo de lo que sería un perfil hormonal, que la importancia viene estando al momento de cuando hablamos de la sexología, de que de repente la persona viene a presentar algún tipo de trastorno eréctil, o que si termina teniendo problemas con su pareja. Pero resulta que todo esto se puede explicar mediante el perfil hormonal de la persona, ya que puede tener una capacidad de sobrepasar las capacidades o no tener las suficientes hormonas necesarias para pues llevar su vida como con normalidad, o bueno, su vida sexual con normalidad. Otra podría ser importante sería lo que sería la resonancia magnética, que nos permite entonces observar de forma correcta lo que sería el cerebro de la persona, si se encuentra bien, si se encuentra en buen estado. Por lo cual es importante tener en cuenta esto al momento de ir más a fondo con la historia clínica de la persona, cuando la persona ya es un caso constante y que la persona para conocer más el caso de la persona. Todo esto ayuda principalmente a dar una impresión diagnóstica, que está entendida como lo que sería la interpretación del profesional hacia los aspectos psicológicos que tiene la persona, el estado en la que está el caso y los puntos que se tienen que tener en cuenta al momento de dar un diagnóstico psicológico total. ¿Okay? Con esto también se puede encontrar lo que serían diagnósticos diferenciales, que como dice su nombre es una diferencia entre diagnósticos que el especialista especifica que algunos síntomas entran en relación con otros trastornos diferentes y que se plasma en historia clínica para que el siguiente especialista que pueda tener la persona sepa que está entre esas dos y esta persona nueva pueda dar un mejor diagnóstico en el futuro, porque ya tiene un diagnóstico diferencial sobre las posibles enfermedades que puede tener o los diferentes trastornos que puede presentar la persona. Por otro lado, con esto también se puede crear el plan de tratamiento, que sería lo que sería la elaboración del tratamiento correcto que tiene que llevar la persona, ya que al momento de dar un diagnóstico, el profesional de la salud mental o salud física, como sea o cual sea el caso, tiene que dar el plan de tratamiento y cómo se debe llevar para una mejor evolución o pues un mejor conllevar del trastorno para la persona. Esto es importante, ya que sirve de guía para el proceso de recuperación que va a tener la persona a futuro. Con esto también va a ser importante mantener lo que sería en observación la evolución de la interconsulta que puede tener la persona, porque el ser humano se complementa de un todo, ya sea físico, mental, se complementa de un todo. Si la persona está bien pues físicamente, pero presenta algún tipo de pues
alteración psicológica, eso se va a ver pues en el estado físico también. De pronto no inmediatamente, pero sí a largo plazo se va a ver. Entonces es importante mantener lo que sería en observación la evolución de las interconsultas médicas que tenga la persona o de los diferentes interconsultas o consultas intrahospitalarias que pueda tener la persona a partir de ahí y sus pues evoluciones de cómo sigue la enfermedad, cómo sigue los efectos secundarios de algún accidente o hasta incluso los efectos secundarios que puedan tener el tratamiento dado a la persona para pues sanar más rápido o bueno, sanar la enfermedad física que pueda tener. Por último, pero no menos importante, se tiene que hablar de la importancia del pronóstico en la historia clínica. ¿Ok? El pronóstico es la parte esencial, es una parte esencial de la historia clínica, ya que sirve como predicción de lo que sería el curso futuro de una enfermedad, ya sea mental o física. En este caso, en psicología sería el curso futuro de la enfermedad mental o del trastorno después de que se haya iniciado. De importancia, ya que le va a dar a la persona como un mapa o como un certificado, como una seguridad de que el plan de tratamiento, que el diagnóstico que se realizó, los diagnósticos que se hayan realizado son con una finalidad específica que es poder dar un pronóstico de lo que la persona que va a cambiar en la persona durante el tratamiento, durante las observaciones donde están. Es como una forma de asegurarle a la persona que está recibiendo la historia clínica, que está haciendo parte de la historia clínica, que fue hacia el especialista, el paciente, que este plan de tratamiento, este diagnóstico va a llegar a un lado importante y va a cambiar o va a tratar de cambiar o mejorar su estado su modo de vida actual, y que a futuro todo podrá mejorar con las indicaciones necesarias. Dicho esto, muchas gracias, profesora Carmen Ontivero, espero le haya gustado, que le haya interesado y pues que tenga buen día.